saludo a todos los legisladores el día de hoy. Primero, quisiera empezar mi exposición sobre este código manifestando en mi calidad de presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional mi total apoyo a la legítima preocupación que algunos parece que quieren menospreciar en esta asamblea, a la legítima preocupación que ha expresado la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, cuyo presidente, Raúl Delgado, expuso en este pleno de la asamblea un sentir que no es de él como alcalde del cantón Pauta en la querida provincia de Azuay, sino que es un sentir de los 221 municipios del país, un sentir que va más allá de las opiniones ideológicas que tengamos. Yo sé que hay temas polémicos en este código y que dividen nuestras posiciones, ya me referiré a eso, pero esto va más allá de esas diferencias. ¿Qué es lo que manifiesta AME muy en resumen? Porque como bien decía César Ron, difícil en 10 minutos analizar un código de más de 650 artículos. Pero temas puntuales. Se crea un macro Consejo Nacional de la Niñez, cuya conformación no está clara, donde habría subcomités integrados por miembros que son máximas autoridades rectoras nacionales, donde se incluiría también de manera poco clara a participación del sector privado, que podría tener, según manifiesta AME, conflicto de interés con las áreas de competencia ya del gobierno nacional y además de los gobiernos locales. También se crea en este código un sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, donde no solamente hay actores que asesorarían a los GAT, sino que se crea en este comité una capacidad sancionatoria contra los municipios que violaría, y por tanto es absolutamente inconstitucional, la autonomía administrativa de los gobiernos locales, que está garantizada en la Constitución y que este código, por muchas buenas intenciones que pueda haber por parte de algunos, no puede violentar. Por otro lado, en este código se obliga a los gobiernos locales a replanificar a la luz de normas técnicas rectoras de un macro rector, parte de este sistema, lo cual entraría en conflicto con lo que ya se establece en la actual Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo, y no se ve cómo esto se puede articular, no está claro en el proyecto. Y nuevamente, en resumen, ¿qué es lo que se está logrando con estas inconsistencias, señor presidente, colegas legisladores? Para ponerlo bien clarito, aquí lo que se plantea en un código con la intención, quiero creer, buena de ayudar a la niñez y adolescencia, intención en la que todos estamos de acuerdo, pero se crea más burocracia, se crean más entidades, se violenta la autonomía de los municipios. La pregunta del millón es: ¿de dónde sale el dinero? Ya uno de los integrantes de la comisión, y esto se ha dicho expresamente, reconocía que aquí se necesita más financiamiento, que esta ley implica más financiamiento para ciertos temas. Si es así, pues entonces lamentablemente se estaría cayendo en la prohibición del artículo 135 de la Constitución, porque se está reconociendo por parte de los mismos integrantes de la comisión que este proyecto entonces implica aumentar gasto público. Y evidentemente que lo hace porque está creando sistemas, está creando instituciones públicas, le está aumentando competencias y atribuciones a los gobiernos autónomos, y eso, estimados legisladores, es simplemente inconstitucional, porque como todos sabemos aquí, y siempre tenemos que pasar ese filtro al presentar siquiera un proyecto de ley, el único que puede plantear una normativa que implique aumento del gasto público es el presidente de la República. Como este no es un proyecto de código planteado desde el gobierno, desde la función ejecutiva,
no podemos nosotros dar paso a cualquier reforma que implique aumento del gasto público, porque si no lo que habrá es una objeción de inconstitucionalidad. Esto en líneas generales, y sí quiero señalar que esto lamentablemente afecta de manera transversal a este código. Más allá de las posturas que tengamos en otros temas, no se puede, sobre pretexto de decir que se ayuda a la niñez y adolescencia, lo cual tampoco está muy claro en esta institucionalidad, pero sobre pretexto de ello no se puede violentar la Constitución ni se puede cargar responsabilidades a los municipios que hoy muchos no tienen ni siquiera para pagar sueldos y cuya urgencia en estos momentos, porque por favor parémonos en la fecha que estamos hoy, en abril del 2021, estamos al borde de un nuevo confinamiento en el Ecuador, en un repunte de la pandemia no solo en el país, sino a nivel mundial. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco sensatos en función de las circunstancias que hoy enfrenta el Ecuador en la mayor crisis sanitaria y económica de la historia. Ahora, yendo a los temas de fondo, yo saludo la reforma que se plantea en materia de adopción. En lo personal presenté como observación un proyecto de reforma en este tema que no es de mi autoría, que fue preparado por la Sociedad Protectora de la Infancia, que tiene prácticamente un siglo trabajando en la ciudad de Guayaquil y que regenta el hogar Inés Chambers, que trabaja todo el tiempo con niños, niñas, como una casa de acogida y también ayudando a conseguir una familia para que puedan tener ese desarrollo que todos buscamos para nuestros niños. Creo que son positivas algunas reformas. Ojalá, en vez de querer reescribir todo, mala costumbre que tenemos en el Ecuador siempre pensando que con cada legislatura o cada gobierno vamos a refundarlo todo, nos concentráramos en una reforma de adopción en la que creo casi todos vamos a coincidir. Sí me preocupa algo que debo señalar. En el artículo 208 se prohíbe la adopción desde el momento del embarazo. En su tiempo, cuando se debatía el aborto, y vuelve a ser debate en este tema, se hablaba de salvar las dos vidas. Tenemos opciones para que esa niña, ese niño por nacer pueda ser acogido por una familia y así salvar su vida que está protegida en la Constitución. Y sin embargo, en este código, ¿qué se plantea? Aborto sin límite de semanas. Ya vamos a eso. Aquí se plantea aborto sin límite de semanas, pero en cambio se niega la posibilidad de que una mujer pueda, por la circunstancia que sea, manifestar su voluntad de iniciar un proceso de adopción, iniciar, no concluir, un proceso de adopción desde que está embarazada. Y sin embargo, algunos de los que proponen esto hoy, en cambio, sí votaron a favor de la subrogación de vientres, popularmente conocida como vientres alquileres en el Código de Salud. Contradicciones imposibles de entender. Por otra parte, en el tema de adopción, en el artículo 199, numeral 3, se habla de adopción de parejas en matrimonio o unión de hecho, cuando la Constitución es bien clarita. La Constitución dice, artículo 68, la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que en este código, artículo 199, numeral 3, se quiera dejar una redacción abierta, sabiendo que algunos de los que están detrás de él y algunas de las ONGs, que como ya ha sido parte de una polémica de esta asamblea, han estado muy afanosas por su redacción, pues se deje la puerta abierta a la adopción de parejas del mismo sexo. Pero aquí no importa si yo estoy de acuerdo o no. Por eso es mi opinión personal. Aquí lo que importa es que la Constitución lo dice. El artículo 68 es clarito y por tanto en un código no se puede violar la Constitución. Si se habla de adopción de parejas hay que aclarar que serían de distinto sexo como manda la norma constitucional. Ahora, más allá del tema de la adopción en el que yo salvo estas precisiones coincido con lo que plantea el código, otros temas quisiera analizar en ciertos artículos preocupantes. Ya lo dijo el asambleísta César Ron, artículos 50
y el artículo 52 hablan del derecho del niño, sin ninguna restricción. O sea, que podemos estar hablando, según la letra del proyecto de código, de un niño de 2 años o de una niña de 3 años. Hablan del pleno derecho a la identidad de género autopercibida. Así, sin más, incluso con derecho a identificarse tal cual en un registro. Artículo 60, se habla de la educación sexual, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con garantizar la educación sexual, pero ¿dónde queda el derecho de los padres, como bien lo decía la asambleísta Ana Belén Marín, a intervenir en esa educación? Y ojo, nuevamente, yo sé que aquí hay distintas posiciones, pero es lo que dice la Constitución. El artículo 29 es clarito. Padres y madres tenemos el derecho para escoger para hijas e hijos, cito, una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Si a alguien no le gusta ese artículo, por favor, presente una reforma constitucional, pero no pretendan cambiar la Constitución en un código. También el artículo 65 habla de decisiones autónomas de niños, niñas y adolescentes sobre su sexualidad. Entonces, por un lado dicen niñas no madres, pero por otro lado hay pleno derecho a la autonomía sobre la vida sexual. No se entiende tampoco esa contradicción, porque evidentemente no existe tal autonomía plena al punto de que en el COIP se tipifica como delito de violación el hecho de tener una relación con un niño por el hecho de no de entender el legislador que no existe ese pleno consentimiento en función de la edad. Y para terminar, señor presidente, y siendo que se quedan muchos temas en el tintero, no puedo dejar de referirme a la intención de este código de legalizar el aborto. Siempre yo he dicho que la intención real es legalizar el aborto. Antes decían, no, es despenalizar, que no vayan a la cárcel. Bueno, aquí ya se cae la careta, porque la intención clara es establecer un derecho que no existe al aborto. Y cito, está en el artículo 75, numeral 1, se establece ya no que no vaya presa la mujer que aborta, que ha sido la constante muletilla en este debate durante todo el periodo. Ahorita sí ya van de frente y yo agradezco la sinceridad. Lo que están diciendo es que había un derecho, no ausencia de sanción, sino derecho pleno a la interrupción del embarazo. Y si bien aquí se puede discutir cuál es la consecuencia penal o no por un aborto, lo que sin duda es absolutamente contrario al artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción, es incompatible con eso hablar de un derecho a matar a ese ser humano que tiene vida y que el Estado debe protegerlo por mandato constitucional. Así que aquí se busca una legalización y ojo, en la disposición reformatoria tercera del Código, cuando se habla ya de la reforma del COIP, no se establece ningún límite de semanas. O sea, según esta reforma, mañana un adolescente de 17 años con un embarazo de 8 meses podría abortar. Eso es lo que aprobaría esta asamblea, tal como está el texto planteado en la actualidad. Cierro con esto. Aquí se ha hablado mucho en otros momentos de que no se puede, pues por otra norma, cambiar el COIP. Sobre todo quienes integran la Comisión de Justicia actual y la anterior han dicho siempre que es inviable que a través de una norma que no se ha debatido como parte de una reforma penal se termine reformando el COIP. Allá de que yo no estoy 100% de acuerdo con esa afirmación, sí llamo a la coherencia. Quienes han dicho eso todo el tiempo, pues seamos coherentes en este momento. Creo que una norma que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes no puede pretender, primero por principio, defender que se mate a un ser humano por nacer. La mayor violencia contra un ser humano es matarlo en su momento más inocente, que es antes justamente de su nacimiento, desde la concepción. Pero además sería antitécnico tratar en este código una reforma al COIP por fuera del debate normal de una reforma penal, como se pretende en la disposición reformatoria tercera. Gracias, señor presidente.
Con esto me uno a prácticamente todos los que han comparecido en las comisiones generales en decir que si bien yo rescato algunas cosas positivas de este código, por ejemplo, la reforma de adopción, con las precisiones que he hecho, tal como está su versión, si se vota en un bloque, pues yo no podré votar a favor de una norma que, lejos de ayudar a la niñez y adolescencia tal como está, pondría en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. El asambleísta Héctor Yepes, quien está en la asamblea en representación de la provincia de El Guayas y que al finalizar su intervención señala que él considera que tal y como está este Tiene la código, tal palabra y como la está el asambleísta